Bueno, vamos a ir viendo algunas definiciones. La medicina legal del trabajo es una rama de la medicina legal en la que los medios forenses le explicamos a los jueces cuestiones médicas para que tomen decisiones que resuelvan las demandas judiciales sobre salud laboral en el ámbito del derecho social y administrativo. El informe pericial es la prueba médica determinante en la que el juez se apoyará para conocer las enfermedades del trabajo y su capacidad para trabajar. Esta prueba no depende del abogado, sino del médico. Dentro de una lógica, los médicos forenses en el ámbito laboral tienen que hacer un estudio de las dolencias del paciente para determinar si sus enfermedades son laborales o están relacionadas con su actividad laboral o son enfermedades de tipo externo, ¿no? Que no están relacionadas con su trabajo. Previo estudio de viabilidad, los médicos forenses o peritos laborales le explican al juez lo que tiene el paciente y si no puede trabajar para que no pierda su pensión, ¿no? En algunos casos, en algunos países, por ejemplo, los médicos forenses van determinando un grado de incapacidad, ¿no? Un 15, un 20, 50% o un 75% de incapacidad. En esas circunstancias, en otros países, por ejemplo, se les da una incapacidad parcial o total para trabajar y por ende la empresa tiene que seguirles pagando un sueldo, pero por la discapacidad que tienen, ¿no? Que tiene que tener directa relación con la actividad laboral. Lastimosamente en Bolivia no aplica así, de esa manera. Nuestra legislación laboral eh, tiene ciertas falencias respecto a esto, pero sí, obviamente, en nuestra legislación se reconoce las enfermedades laborales, ¿no? Y se trata de dar una solución, prevención y, bueno, en el caso también, el resarcimiento al trabajador. Se valora la incapacidad permanente para el trabajador, ¿no? Si es parcial, total, absoluta y gran invalidez. Puede producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, acoso laboral y patologías psiquiátricas en el trabajo, impugnación de bajas laborales, las simulaciones y disimulaciones, discapacidad, minusvalía y dependencia de pensiones no contributivas, reglamentaciones contra mutuas de accidente de trabajo, valoración de la aptitud psíquico-física en militares y funcionarios, aptitud psicofísica, pérdida del empleo y despidos por causas médicas. Bueno, se tiene que valorar ciertos aspectos en lo que es la identificación de las enfermedades laborales, ¿no? Si ha sido un accidente dentro de lo que es la actividad laboral o es una enfermedad producida por un acto repetitivo o por parte del trabajador, ¿no? Si ha sido un accidente de trabajo, por ejemplo, se ve muy frecuentemente esta situación en la construcción, ¿no? Porque no toman medidas de seguridad para evitar accidentes. ¿Cuántas veces se ha escuchado, por ejemplo, de que en construcciones un trabajador, albañil, ha caído de una gran altura y obviamente en algunos casos ha fallecido, en otros casos tiene ciertos malestares que son necesarios una atención médica importante, ¿no? En otros casos también se tiene que valorar si el problema de salud en el empleado ha sido por
la exposición a sustancias peligrosas que pueden poner en peligro la vida o en deterioro del trabajador, o en el caso la acción repetitiva o la exposición le han causado una enfermedad laboral, ¿no? En el video veíamos algunas actividades o algunas denuncias, por ejemplo, el acoso laboral. Muchas veces el estrés es un problema también importante en el trabajo, eh, que genera obviamente un deterioro la actividad mental, psíquica del trabajador. Muchas veces conviene, ¿no? Y los empleadores deberían crear un ambiente de trabajo adecuado para realizar las actividades. Lo contrario, obviamente, podría generar crisis emocionales en los empleados. Pero también hay que ver ciertos aspectos de que muchos trabajadores tratan de ver bajas médicas o enfermedades no existentes, ¿no? Lo que es la simulación. Entonces, los profesionales tienen que identificar estas situaciones para, en el caso, resguardar los derechos del trabajador, pero también proteger los del empleado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Algún comentario? En este estudio que se le realiza al trabajador, hay que ver también, como les decía, qué tipo de incapacidad tiene, ¿no? Si es parcial, temporal o permanente en sus funciones de trabajo. El campo de acción de la medicina de trabajo es en el interior de la empresa aplicado a todos los trabajadores por medio de ejercicios ocupacionales, exámenes de ingreso, exámenes de control y convenios con otras entidades externas para que lleven un control del proceso con algún índice de peligro que afecten la salud de los trabajadores y así buscar diferentes métodos para mantener un buen índice sobre la salud de los trabajadores, de las empresas, lógicamente. Además de trabajar coordinadamente con el área de seguridad industrial. Ustedes saben, bueno, si no, un poco les oriento, cuando una persona ingresa a trabajar en una institución, tanto pública como privada, existe un examen, ¿no? Al inicio del contrato para determinar cuál es el estado de salud del empleado. En estas circunstancias se puede identificar, ¿no? Que la persona es sana o tiene tal vez algunas enfermedades con anterioridad. Esto le va a servir mucho al empleador para, en el caso, deslindarse responsabilidades por algunas enfermedades ya preexistentes en el trabajador al momento de ingresar a la institución a trabajar. ¿Cuál es el objeto de la medicina legal forense en el ámbito laboral? Disminuir la siniestralidad, prevención de accidentes, reparación de daños derivados de acción, enfermedades profesionales, rehabilitación, recalificación y recolocación. En algunos casos, estos exámenes pueden ayudar a determinar ciertas circunstancias de peligro, ¿no? Y poder ayudar al empleador para que tome ciertas medidas de seguridad. Dentro de una lógica, la seguridad industrial en los empleados es importante. Si van a manejar, manipular ciertas sustancias peligrosas, es necesario que tengan las medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en las industrias normalmente se protege las vías respiratorias, ¿no? Se utilizan ciertos elementos para respirar cuando se tiene contacto con sustancias o gases peligrosos, cascos,
ropa especial de trabajo, ¿no? Y en el caso tiene que verse de separar los daños derivados de la acción o de las enfermedades profesionales, ¿no? Darles medicamentos, tratamientos para ir solucionando o por lo menos colaborar con una vida más llevadera para el trabajador. En el caso, tratar de rehabilitar y en el caso tendría que, si es que no se puede, hacer una calificación de los daños que ha sufrido y en lo posible hacer una relocalización en su fuente de trabajo. Prevención de riesgo. Son compromisos de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad aplicado al sector público y privado. En nuestro país, por ejemplo, existen ciertas normas que tratan de ver, de proteger el riesgo laboral, pero lastimosamente muchas de las empresas no cumplen. Otras sí, sin duda, no toman ciertas medidas de seguridad para evitar enfermedades laborales o daños en los empleados, que tienen que ser en el sector público o privado también. ¿Alguna consulta? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Alguna consulta, comentario que tengan, por favor? ¿Alguna vez han escuchado si realiza esto a las empresas o no? Bueno, en lo personal, yo la verdad es que no, doctor. Por eso cuando una persona, más lo contrario, cuando una persona ya ve que tiene ese tipo de situación, por alguna razón, tratan de despedirlo más bien, ¿no? Si no está tan capaz. Sí, es la verdad, ¿no? Suele ocurrir estas circunstancias, pero ahora nos podemos dar cuenta de que esto tiene que ser manejado desde una perspectiva de una corresponsabilidad entre los actores, ¿no? Sí, doctor. El empleador tiene responsabilidad por la salud del empleado, pero también en algunos casos el empleado también va a tener la culpa, ¿no? Porque no ha tomado medidas de seguridad. Yo me acuerdo, por ejemplo, estas empresas de limpieza muchas veces manejan líquidos de limpieza y algunos son, por ejemplo, bastante fuertes en el olor, ¿no? Que puede causar problemas importantes. Y muchas veces el empleado por comodidad o por desconocimiento también no utiliza estas medidas de seguridad para protegerse su salud. En las construcciones, por ejemplo, no se ve pues a los albañiles con cascos de seguridad para protegerse de accidentes. No toman medidas de seguridad para evitar caídas u otro tipo de accidentes que podrían causar conflictos en la salud del empleado, ¿no? Muchas veces es un trabajo compartido. Sí, eso sí, doctor. ¿Qué son los accidentes de trabajo? Todo acontecimiento súbito o violento ocurrido por el hecho o en ocasiones de trabajo o en trayecto del domicilio a trabajo siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicha trayectoria. El tema de los accidentes de trabajo son día a día, ¿no? Por ejemplo, en algunas empresas donde se utilizan maquinarias, ¿no? Por descuido, por una mala operación de la maquinaria, muchas veces los empleados pueden sufrir heridas, ¿no? Cortes, lesiones medianas o importantes o incluso hasta amputaciones. Yo me acuerdo empresa que realiza muebles, por una mala práctica o por un problema con la maquinaria, un trabajador perdió parte de la extremidad superior, ¿no? Por una mala manipulación de la maquinaria, unas cuchillas, entonces perdió.
es importante, ¿no?, en determinar ciertas medidas de seguridad para evitar accidentes de cualquier tipo. Les había dicho también la construcción o también en algunas fábricas donde se manejan ciertas sustancias que podrían poner en peligro la vida del empleado. Por ende, el empleador debe darles ciertas medidas de seguridad. Los accidentes, como dice, son repentinos, no son esperados, ¿no? Es un hecho fortuito que puede ser realizado en cualquier momento, imprevisto o previsto o no pudo evitarse, perjuicio temporal o permanente en el trabajador. El accidente que ocurre en el trayecto modificado o comunicado por escrito al empleador. Bueno, en esas situaciones, por ejemplo, acá en Bolivia, si te ocurre algo en el trayecto a tu trabajo, muchas veces no es cubierto, ¿no?, por nuestros seguros, ya que se entiende de que estos quieren evitar pagos excesivos. Entonces, solo se conocen las actividades o accidentes dentro de la fuente de trabajo, ¿no? Eso también un poco se debería normar para apoyar al empleado, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Hasta aquí vamos a ver el día de hoy para ir continuando la siguiente clase. ¿Algún comentario, por favor, respecto a eso de las enfermedades laborales? ¿Algún comentario, por favor? ¿O pregunta o duda? ¿Ninguna? Creo que no, doctor. No, doctor. Bueno. Recordarles, por favor, que el proyecto formativo ya se encuentra subido a la plataforma. Deben ir elaborándolo y subir a la misma plataforma para su calificación. ¿Ya? Cualquier duda, por favor, pueden comunicarse por WhatsApp para... Doctor, sí o sí, perdón que lo corte, sí o sí tiene que ser 5 hojas. Ese es el mínimo. Ok. Está Puede bien. ser más, lógicamente. No, doctor. Bueno, no se olviden que es el trabajo final, ¿no? Muchos están con el tema de sus notas, deben captar la mayor cantidad de nota que puedan, pero eso ya lógicamente se les ha puesto a su consideración. Por favor, háganlo lo más antes posible para evitar retrasos o en el tema, por ejemplo, de que el sistema está determinado para es un cierre. Pues pasado esa hora, 10 de la noche del día que hemos señalado, no van a poder ingresar y no voy a recibir trabajos por otros medios, ¿ya? Está bien, Está bien, doctor. doctor. Pues revisado nuestras actividades, vamos a tener 2 clases más, el 23 y el 28, porque a partir del lunes 30, creo, ya empiezan los exámenes, ¿verdad? Sí, Entonces, por doctor. favor, estén atentos a esas últimas clases, ¿ya? Está bien, doctor. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, por favor, para ir cerrando la clase del día de hoy? No, doctor, ninguno. Bueno, entonces vamos a concluir. Que tengan buen fin de semana. Por favor, la recomendación de siempre, cuídense y obviamente realicen la actividad del proyecto formativo. ¿Ya? Está bien, Está doctor, bien, gracias. doctor. Igual. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctor.